Estamos en el Congreso de Maizar, estamos en la ciudad de Buenos Aires. Una vez más, nos damos el gusto de estar al lado realmente del productor agropecuario, de las empresas. Y aquí está realmente donde uno se da cuenta que tiene mucha investigación el campo para poder llegar a lo que somos hoy, para poder llegar el sector maicero a tener este congreso, para tener expositores del nivel que tienen, para saber mucho más hacia dónde vamos. Está el Congreso de Maizar. Yo quiero entrevistar al presidente de Maizar, a Federico Zerboni. En el programa también vamos a tener una columna que tiene que ver con hablar sobre la cuota Hilton y está ligado al cultivo de maíz. La cuota Hilton, ¿qué es lo que pasa con la ganadería? ¿En qué expansión estamos? ¿Podemos exportar al mundo? ¿Cuánto podemos exportar? Es uno de los temas y después todo Congreso Maizar aquí, atrás mío, Congreso 2026. Congreso de Maizar, qué gusto encontrarte de nuevo, Federico Zerboni, presidente de Maizar. Un evento más, la verdad que se te ve en la cara, mucha alegría, muchos productores, muchas empresas, mucha gente comprometida con la investigación, con la ciencia, dando respuestas, porque es lo que pide hoy el productor, recibir respuestas. Me parece un congreso maravilloso, te felicito. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que el equipo que lo armó, muy bueno. Esto se prepara con mucho tiempo de anticipación. Y bueno, también destaco mucho la presencia política. ¿Por qué lo digo esto? Porque estamos convencidos que los cambios se dan con la política, con leyes y proyectos y lineamientos a largo plazo con que te generen previsibilidad, ¿no? Las inversiones en el agro son muy grandes que hay que hacer. Si uno no tiene una política macroeconómica estable y no tiene créditos a largo plazo, ¿no? Y no tenga proyectos con estabilidad que se pueda dar seguridad al productor que pague esa reinversión, es muy difícil el crecimiento. Así que, bueno, discutiendo leyes de biocombustibles muy interesantes también acá, de biocombustibles. Así que, bueno, bastante completo todo creo y contentos con cómo vayan saliendo. Sí, muchos disertantes, temas realmente muy importantes, como bien decías vos, los desafíos que tiene el maíz hoy en día, porque los desafíos es paso a paso, campaña a campaña, la demanda mundial, se pide mucho más todo lo que tenga que ver con sus derivados también, por eso que la ley que está hoy en el Congreso es importante que salga, ustedes la piden y la piden realmente en forma manifiesta, ¿no? Sí, eso es muy importante por todo lo que genera alrededor el tema de etanol, en los lugares que se produce, pero estamos viendo mucho crecimiento en consumo interno de maíz y ahí tenemos una deuda pendiente muy importante. Pues que Argentina solo consume, no llega al 30% de lo que produce y exporta el 70%. Estados Unidos consume el 87%, exporta el 13%. Y todo lo que es Brasil también, es el 75%, que es lo que procesa y genera valor agregado, y 25% exporta. Y todo ese valor agregado es trabajo en el interior, trabajo en lugares que se produce y genera la posibilidad de hacer maíz, porque cuando uno está lejos del puerto, si uno no tiene transformación en origen, el flete se lleva todo y no es rentable el maíz. Cuando el maíz no es rentable, no hay agricultura, porque el monocultivo de soja tampoco es viable. Entonces es fundamental que se tenga una muy buena política que permita la generación de valor agregado para que en las zonas alejadas se genere esa transformación y ese desarrollo del interior del país. Sí, un desarrollo que hoy está de la mano de mercados internacionales, no solamente piden alimentos, sino piden proteína animal, proteína que puede ser aviar, porcina, vacuna, para eso el maíz tiene un valor agregado importante y que se le suma también al pedido de que el combustible necesita un corte superior, llegar a un 15%, son muchos los desafíos, ¿no? Sí, pero como dije antes, estamos con muy buen diálogo con mucha gente, gobierno y con legisladores, que eso nos hace que estemos optimistas, que se va a lograr eso. Y no solo con el agro, ¿no? Creo que esto es como dijimos en el discurso inaugural, la geopolítica hace que el tren pase de vuelta por Argentina, con energía, con minerales, con todo eso, y tenemos una excelente oportunidad para generar divisas y generar crecimiento genuino del país. Y de una vez por todas iniciar un periodo de crecimiento sano que genere un desarrollo y un trabajo, porque el trabajo es la ley, ¿no? Del sector privado y de las inversiones que se hagan. Federico, vamos a hacer una pequeña pausa, te tomo 3 minutos más porque quiero hacerte una pregunta mucho más global, que yo sé que tenés una mirada superadora. ¿Cómo no? ¿Cuánto para hablar y cuánto para conocer realmente sobre el cultivo de maíz? Están los especialistas que vamos a estar compartiendo en este programa.
Vamos al primer corte comercial y está ligado al maíz. Vamos a hablar de ganadería, de la cuota Hilton. El país realmente por primera vez cumplió la cuota Hilton, que la cuota Hilton es un precio diferenciado que pone el mercado común europeo para las carnes argentinas. Con la cuota Hilton 2025-2026 cumplida casi al 100%, el gobierno abrió las inscripciones para el nuevo ciclo. Hasta abril la cuota Hilton vigente tenía un avance del 95%, por lo que es probable que ya durante mayo y con todo junio todavía como plazo se haya agotado. Los precios de estos cortes premium siguen por la escalada ascendente. A través de la resolución 66-2026 publicada el martes pasado en el Boletín Oficial, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación abrió el periodo de inscripciones para las industrias frigoríficas y proyectos ganaderos conjuntos que se anoten para participar de las exportaciones de carne bovina dentro de la denominada cuota Hilton. Se trata de un contingente arancelario de 29.500 toneladas de cortes enfriados vacunos deshuesados de alta calidad, libres de aranceles, asignados por la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la República Argentina. En este caso, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027. En rigor son 29.383 toneladas para la Unión Europea y 111 para el Reino Unido, debido al Brexit ocurrido en 2020 en el que Gran Bretaña se separó formalmente de la Unión Europea. Los interesados deberán completar el formulario correspondiente a través del trámite a distancia denominado Solicitud para acceder a la licencia de exportación cuota Hilton 2627 y cumplimentar los requisitos de acceso con la documentación que se detalla en los anexos que forman parte de esa medida. Vale mencionar que esto ocurre mientras la cuota Hilton vigente, la del ciclo 25-26, está prácticamente cumplida. Los últimos datos disponibles publicados por el gobierno en la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior muestran que 27.800 toneladas casi están ejecutadas, lo que implica un cumplimiento del 94% para abril, de manera que las 1.600 aproximadamente pendientes, lo más probable es que hayan finalizado durante mayo. Este alto ritmo de embarques a Europa se relaciona con un precio históricamente alto. El volumen ejecutado hasta ahora aportó 380 millones de dólares, lo que implica un valor promedio por tonelada de casi $14.000. Y la escala fue ascendiendo con el paso de los meses. Del último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, se desprende que en abril el valor llegó a superar los $16.500. El salto es significativo. En todo el ejercicio 24-25, la cuota Hilton significó negocios por 350 millones de dólares, es decir que, aún sin finalizarse, el contingente actual ya está en 8,5% por encima de aquel guarismo. A partir de la puesta en marcha del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que supone una baja extra de aranceles, se estima que los precios sigan aumentando. Fede, nos fuimos al corte realmente con una pregunta que tiene que ver con una mirada mucho más global. Quisiera que me contés un poco en qué posición queda el maíz argentino mirando las demandas que tiene en el mundo. Mirá, hoy Argentina exporta maíz a más de 100 países. La demanda sigue subiendo. Hoy la producción europea sigue cayendo porque los productores hoy, por el costo energético que tienen allá, con el problema de la guerra y con la quita de subsidios, prácticamente no pueden producir más. Entonces va a seguir creciendo la demanda. Crece la demanda también de energía. Acuérdate que hoy en el mundo el maíz no pasó a ser solo un tema de alimentos, sino también un tema energético por el tema del etanol. Entonces hoy la demanda es muy grande, está en crecimiento, está el uso de SAF, que es el combustible para aviación, que también se saca del maíz como de la soja. La demanda es enorme a corto plazo, por tanto creemos que hoy hay condiciones para producir mucho más y ni hablar de demanda que hay de proteína animal en el mundo hoy, de la carne, como ustedes saben el precio como subió, por la demanda que hay en todo el mundo de carne vacuna, de pollo, de cerdo, es decir que tenemos mucho para crecer todavía. Y también sería bueno, como dije antes, ¿no? De no exportar maíz, sino exportemos ya el cerdo, la carne hecha, que era mucho más valor agregado, ¿no? Pero la demanda está muy firme y se esperan buenos años para el consumo y la demanda internacional de maíz, porque, bueno, se están alineando los planetas en ese sentido, no solo para el maíz, hay otros productos que también, ¿no? Hoy están aumentando mucho la demanda por este tema de que el problema de la guerra y el costo. Nosotros tenemos una agricultura con un clima muy bueno, que nos hace ser mucho más eficientes. Entonces hay gente que no puede producir, nosotros seguimos produciendo. Se habló de otro tema
que también es muy interesante, que se nos viene encima y que nos hace cambiar las regiones de siembra y nos hace cambiar las épocas de poder entrar en algunas regiones. La región que era antes maicera por excelencia, hoy pasó a ser maicero también en otras regiones. El clima no ha cambiado mucho, es algo que no podemos cambiar nosotros, pero que en su medida en un país tan extenso también tenemos zonas que son muy favorecidas. Hay que buscar equilibrio y bueno, y como decís vos, esto favorece a algunos, perjudica a otros. Tenemos un año que parece que va a ser muy llovedor también de vuelta este año, lo que hace que pueda crecer el área y con buena humedad el productor siempre se juega un poco más porque ya va a tener agua. Juega muy en contra del costo de fertilizantes, que limita hoy mucho el crecimiento del desarrollo. Pero bueno, el productor argentino está acostumbrado a manejarse y sabe cómo manejar las variables en función de los precios de los insumos y del maíz. Así que, bueno, estamos acostumbrados, pero estamos esperando una buena campaña de maíz para el que viene. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198. Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. ¿Sabías cuál es la tecnología que está conquistando al mundo? Más de 500 millones de hectáreas tratadas. Spraytec Fulltech. Pásate al número 1. Spraytec Fulltech. Una vez, siempre. Con el establecimiento de las lluvias y con el ingreso de los cultivos a estadios reproductivos avanzados, R4, R5, es muy común que se establezcan enfermedades en el cultivo. Si bien recordemos, en soja la gran mayoría de las enfermedades de los patógenos ingresan antes, igualmente con escenario de estadio reproductivo y lluvias deberíamos tener en cuenta la aplicación de un fungicida foliar. Para esta problemática desde Nova recomendamos Pancho Triple Pack. Es un fungicida que contiene azocistrobina, difenoconazole y un bioestimulante foliar llamado Positrón. A partir de 3 o 4 campañas hacia atrás, el uso de difenoconazole ha mostrado una mayor contundencia en soja, control de enfermedades, que respecto a otros tiazoles. El agregado Positrón al PAC busca ir hacia el control de patógenos de un lado más indirecto, o sea, estimulando a la planta a ir formando las defensas que naturalmente tiene, induciéndolas. Además, que también tiene una bioestimulación y permite a los cultivos tener un mejor performance ante estrés también abióticos. Para mayor información sobre este producto y el resto de la paleta de productos Nova, se pueden dirigir al servicio técnico de la empresa o consultar con nuestra página web. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Supra. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos, somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese ah de más vale que te conozco. O ese ah de sí, perdí la cuenta la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese ah, que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar. Campeones de la aplicación se buscan. Con Quimeco, ganate un viaje al Mundial para 2 personas. Camisetas de la selección y pelotas de Estados Unidos 2026. Quimeco. Ciencia. Servicio. Rinde. Qué lindo cuando te reciben con una sonrisa. Llegábamos al stand de BAF, estábamos con Gimel, estábamos con Javier Di Matteo para hablar sobre cultivos y para hablar también no solamente de cultivo de maíz, sino para hablar también cómo asistir a ese cultivo, y de la empresa BAF lo saben hacer y muy bien. Llegábamos a maizar en la ciudad de Buenos Aires, una campaña más, un año más, un 2026 con muchísimas promesas, muchísimas expectativas para el productor. Estamos con la gente amiga de BAF, esta empresa cálida que realmente está al lado del productor. Estamos con Javier Di Matteo. Javier, un gusto tenerte en el programa y contame un poco la presencia de ustedes aquí y con qué líneas están. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias como siempre. Mirá, nosotros estamos acá mostrando a lo que es productores, asesores,
un poco todo el proceso que tenemos dentro de BAF y todas las soluciones que tenemos para el productor, tanto de lo que es protección de cultivos, como lo que es semillas, como la parte digital, ¿sí? Y hoy en particular estamos mostrando los lanzamientos de maíz que tuvimos el año pasado y este año. Este año vamos a lanzar un nuevo híbrido de maíz, que es el BAF 5282 Viptera 3. Es un híbrido que se destaca mucho por su perfil sanitario, entonces para todo lo que es Córdoba, Córdoba Norte, Córdoba Sur muy importante porque tiene una performance más de recuarto excelente. Y este año testeamos con lo que fue el año para mal de recuarto y para la estabilidad de rendimiento en Córdoba, testeamos y la verdad que estamos gratamente sorprendidos con una muy alta estabilidad que tiene el híbrido, así que estamos contentos con este lanzamiento. Y ya venimos de 2 lanzamientos del año pasado que están dando que hablar en el mercado, que está bueno nombrarlos también. Un híbrido Viptera 3CL, ¿sí? Que el 5747 es una muy buena opción para todo lo que son los lotes, viste, que están con problemas de malezas, ¿sí? Tanto por el glufo, el glifo, por los herbicidas CL. Y por otro lado el BAF 5575 BT Triple Pro, que viene rompiendo todas las redes y está en boca de mucha gente, porque la verdad que viene rindiendo muy bien, tanto en lo que es alto potencial y bajo potencial, y es un híbrido que nunca te deja a pie y te levanta los techos y los pisos. Así que ese híbrido es para tenerlo en cuenta. Es para tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Escúchame, Javier, y porque has andado, nos vamos al sudeste de la provincia de Buenos Aires, realmente donde tenemos muy buenos rendimientos. A veces uno piensa en la zona núcleo y habla de los maíz ahí, pero nosotros somos una zona maicera también que anda muy bien, no solamente triguera, y sé que han tenido muy buenas performances. Sí, bueno, en la zona del sudeste hubo de todo este año, ¿no? Tuviste ambientes muy buenos, ambientes donde hubo mucha sequía por mucho tiempo y tuvimos con algunos temitas de estrés, pero la verdad que los productos anduvieron muy bien, se bancaron muy bien lo que fueron la sequía esa progresiva que hubo en enero, así que estamos muy conformes con los productos. Están performando muy por encima de la media y los productos que veníamos nombrando que tenían alta estabilidad pudieron demostrarlo bien este año también, como 7344, un híbrido muy estable y que además para el sudeste tiene un ciclo más acotado, entonces la verdad que anduvo muy bien. Sí, en un año bastante difícil donde el clima realmente complicó a todo el país y en el sudeste también lo sufrimos. Con esta cercanía que tenemos del mar muchas veces somos favorecidos y a veces tenemos nuestros inconvenientes. Sí, mirá, bueno, hay algunas notas que han salido incluso del INTA que nuestro periodo libre de heladas en el sudeste se está agrandando, digamos. O sea, que incluso estamos pensando en ciclos que antes capaz que no pensábamos para siembras un poquito más tardías. Siempre hay que tener cuidado porque el riesgo está, pero el periodo libre de heladas, si vos ves las últimas notas que salieron del INTA, también se está ampliando. Obviamente las altas temperaturas también están aumentando, así que ahí tenés que tener productos que se banquen en esa temperatura, pero bueno, siempre hay que elegir un producto que se banque el estrés, ¿sí? Así que la tolerancia a estrés es una de las cosas que dentro de BAF estamos siempre mirando para seleccionar un producto. Vamos a conocer en este informe la importancia del maíz en Argentina y su proyección hacia el mundo. El más competitivo del mundo, un cultivo argentino copa los mercados globales y le gana la pulseada a los gigantes. El sudeste asiático está siendo mayormente abastecido con maíz argentino, mientras que también pelea por destinos en el norte de África. Las exportaciones se mantienen en niveles récord y todavía falta comercializarse 40 millones de toneladas en el ámbito local. De cara a la concreción de una cosecha récord, el maíz argentino se mantiene como el más competitivo del mundo, ganándole mercados a gigantes del comercio global como Brasil. El maíz argentino es el más competitivo del mundo, aseguró un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario y planteó que de cara al ingreso de la cosecha tardía, el país le gana la pulseada al grano de otros exportadores, aún en pleno ingreso de la segunda cosecha de maíz de Brasil, la safriña. Así, sobre la región del sudeste asiático, donde se encuentran algunos de los socios comerciales más importantes de la agroindustria argentina, el maíz local se ubica entre 5 y 11 dólares por debajo de los valores del cereal brasileño. Inclusive, sobre el continente africano, mercado muy relevante para el maíz a nivel global, los destinos más al norte son disputados de cerca con Estados Unidos, mientras que al sur la competencia es directa con la safriña.
De la mano de esta ganancia de competitividad, las ventas externas de maíz se han acelerado en las últimas semanas, anotando un total de ventas al exterior de 16,8 millones de toneladas, por encima del registro de 11,7 millones del año pasado. Justificando el mayor volumen de ventas en términos productivos, la campaña 25-26 es extraordinaria, con estimaciones actuales de producción de maíz en la Argentina de 68 millones de toneladas. De esta manera, al sumar los stock iniciales estimados para el ciclo, la oferta total superaría las 74 millones de toneladas, 40% más que el ciclo pasado y un máximo histórico, apuntó la Bolsa de Comercio de Rosario. Estas magnitudes hablan por sí solas y explican el alto nivel de competitividad en el mercado internacional del maíz argentino, indicó el Trabajo. Esta dinámica se refleja sobre todo en el ritmo de embarques del cereal desde que comenzó la campaña comercial, teniendo en cuenta lo programado para fines de mayo y lo ya embarcado. Durante el primer trimestre del ciclo 25-26 se despacharon más de 14,5 millones de toneladas de maíz, récord histórico y un 31% más que el promedio desde la campaña 2018-2019 en adelante. Seguimos caminando el Congreso, seguimos caminando, saludando gente, realmente un gusto enorme, nos vamos a encontrar gente conocida, gente amiga. Vamos a estar con Claudio Santana de Spraytec. Como siempre, presentes en el Congreso Maizar en Buenos Aires, y nos encontramos en Asají, nos encontramos en A Todo Trigo, realmente los eventos importantes donde el cultivo se hace presente y se hacen presentes las empresas. Estamos con la gente de Spraytec, con Claudio Santana. Claudio, hoy nos tocó en Buenos Aires, vamos a hablar de maíz, realmente la empresa con una presencia importante en maíz y que el productor realmente este año saca un maizal. ¿Qué tal, Marcelo? Otra vez acá presente, sí, por supuesto. Por suerte se han dado algunas condiciones favorables en cuanto a que el cultivo de maíz pasa a ser muy importante. Los rindes este año han dado que hablar en todas las regiones prácticamente, tanto maíz temprano como tardío, un cultivo muy noble en ese sentido. Y bueno, acá estamos presentes para escuchar, para aprender y para hablar de nuestras tecnologías. Hablando de tecnología, viene como empresa, Spraytec viene un desafío muy grande porque Argentina se proyecta cada vez más en maíz, el mundo necesita lo que tiene que ver con proteínas, con carne, hay que darle maíz para que el sector vacuno, el sector aviar, el sector porcino crezca. Es un desafío muy grande para las empresas llevar con un cultivo realmente sano y ahí hay muchísimos actores que intervienen, ustedes son uno. Así es, Marcelo. Hoy venimos escuchando las conferencias, mucho foco, mucho hincapié en la nutrición, en el cuidado del recurso, en el cuidado del suelo. El cultivo de maíz en la rotación es muy importante por lo que agrega en la cadena de valor, como vos decís. Hoy la producción de granos, la producción de carnes pasa a ser algo muy fundamental en el mundo, en el comercio mundial, y ahí Argentina tiene un rol muy importante. Y nosotros, como empresa de tecnología en nutrición complementaria, en calidad de aplicación, en tecnologías que hacen mucho más eficiente no solamente el aporte de recursos, sino hace eficiente el uso de los recursos. Acá estamos presentes. Hoy escuchábamos una disertación muy importante de Gabriel Espósito, que hablaba de la importancia de nutrir al cultivo de maíz, pensando hoy en la relación costo-beneficio, pensando en el nitrógeno, en el fósforo y lo importante de acompañarlo con otros nutrientes que son esenciales, como azufre, como boro, como zinc, que hacen mucho más eficiente el uso del recurso. Y justamente en un año donde los recursos tienen un valor, tienen un costo y hay que ser muy eficiente. Y ahí estamos nosotros para aportar tecnologías y estamos muy atentos a cómo va a evolucionar este año la siembra, cómo se va a mantener. Nosotros estamos convencidos de que se va a mantener la superficie de maíz, que se va a recuperar, de a poquito se está recuperando la intención de siembra de trigo, de cultivos de invierno. El girasol también va a ser un cultivo importante, pero hoy nos toca pensar en maíz, pensar en todos los factores que hacen que el cultivo alcance sus mayores rindes. El clima nos está diciendo de que va a ser un año favorable desde el punto de vista climático, va a haber agua, hablan de un super niño, entonces va a haber que ser muy inteligente en la planificación, en el uso de los recursos, en el cuidado del medio ambiente y sobre todo hacer mucho más eficiente el uso de los recursos.
Claudio, queríamos tener la palabra tuya, la palabra de Sprytec, una empresa que en tecnología siempre se preocupa en estar cerca del productor y traer esta información que siempre hace pensar de que uno llega a una buena trilla, ¿no? Así es. Así que bueno, vamos a estar acá escuchando. Es muy interesante ver las novedades, el mundo que viene, la inteligencia artificial, la biotecnología, la genética y sobre todo, bueno, esta pata que es muy importante, que es la nutrición y poder tener en cuenta todo, digamos, lo que hace para que el cultivo pueda alcanzar su máximo rendimiento con la máxima eficiencia posible. Nos vamos al corte comercial, pero vamos a volver para hablar sobre tecnología y el boom ganadero. El próximo miércoles 27 de mayo llega el Congreso Maizar 2026. Del potencial a los resultados, un espacio clave donde más de 100 expositores de la producción, la industria, la ciencia, el financiamiento y el sector público debatirán para transformar la capacidad en inversión, eficiencia y desarrollo. Ingresa ahora en www.congresomaizar.org.ar y forma parte. Consejo contra las malezas de hoja ancha: anticipa la jugada con un herbicida que ataque todo el partido. El herbicida presiembra de mayor persistencia comprobada se llama Boraxor. La mejor defensa es el ataque. Nuevo Boraxor de Bass. We create chemistry. No fue suerte, fue visión, fue decisión, fue coraje. Hace un tiempo una nueva generación de productores se animó a probar algo distinto. Una nueva genética. Hoy esa elección está marcando la diferencia y las variedades de soja de Neogen están alcanzando los rindes más altos del mercado. Y eso no se improvisa, es el resultado de apostar a tiempo, de confiar en lo que viene, de tener ese gen que no se conforma con lo mismo de siempre. Vos también podés dar ese paso. Sembrá la variedad de soja de Neogen que mejor se adapte a tu campo. Neogen, nuestra genética, tu ADN. Campeones de la aplicación se buscan. Con Quimeco, ganate un viaje al Mundial para 2 personas. Camisetas de la selección y pelotas de Estados Unidos 2026. Quimeco, ciencia, servicio, rinde. Noticias destacadas de la semana: mercados de carbono, el Rincón de Corrientes, donde los pastizales lograron una certificación inédita. En Corrientes, un establecimiento transformó su manejo productivo, mejoró la salud de sus suelos y consiguió registrar su proyecto bajo el exigente estándar internacional BERRA. Tecnología, financiación y última generación apuesta fuerte para la cosecha y la logística en Agroactiva. Ombú desembarcará en Agroactiva edición BNA con una amplia propuesta de maquinaria para cosecha, pulverización, fertilización, post-cosecha y transporte, además de alternativas de financiación y asesoramiento comercial. El boom ganadero está firme en la genética. Pagan 40 millones de pesos por el 50% de un toro Brahman. Ese precio se abonó en Corrientes durante la 24ª Exposición Nacional Brahman. Se trata del gran campeón perteneciente a una cabaña de Formosa. La mejor hembra también tuvo un buen precio. Se vendió a 29 millones de pesos, el 50% del animal. Milei anunció una baja de retenciones para trigo y cebada y prometió reducirlas también para la soja desde el 2027. El presidente participó del acto por los 172 años de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y anunció una reducción de las retenciones al trigo, la cebada y la soja. Nos estamos despidiendo de este Congreso de Maizar en la ciudad de Buenos Aires, Congreso 2026, un congreso más en Agenda Agraria y compartido con toda la audiencia. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días.